Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en In Situ. Tenemos una charla muy interesante sobre derechos humanos y sobre una historia de una persona en carne propia, Martín Paz, activista por los derechos humanos venezolanos. Estuviste en huelga de hambre en el Vaticano, fuiste perseguido, fuiste exiliado de tu país y vamos a platicar pues de todo el contexto que se vive actualmente, complementando una entrevista que tuvimos hace ya unas semanas. Martín, primero que nada, bienvenido. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Huelga de hambre en el Vaticano, ¿no? Primero que nada, ¿dónde naciste? ¿En qué parte de Venezuela? ¿Cómo era tu infancia? Bueno, yo soy venezolano, soy del estado Táchira, San Cristóbal específicamente, su capital. Nací en el año 1986 en un país con dificultades y con, digamos, problemas como todos los países, pero un país pujante, un país donde se vivía de forma digna, donde si trabajabas, si te esforzabas y si te formabas, pues te iba bien, ¿no? Un país donde la infancia pues la pudimos vivir de una forma muy sana, ¿no? Vengo de Venezuela y bueno, ya sabes cómo está el país ahora, ¿no? Esta infancia en Táchira, me comentabas hace rato, ¿no? Justamente el estado que no es beisbolero de Venezuela. Así es. Hay un equipo de fútbol que se enfrentó a mis Pumas en un tiempo en la Libertadores. Glorioso Deportivo Táchira. El glorioso Deportivo Táchira. ¿Cómo empiezas, Martín, a involucrarte en los temas de los derechos humanos? ¿En qué momento el chavito que iba al estadio, que iba a la escuela, supongo, con amigos, empezabas a salir con las chicas y demás, ¿en qué momento dices, no, pues yo quiero ver que se estén respetando estos derechos humanos? A los venezolanos de mi generación nos tocó quizá madurar muy rápido. Sí, Fue claro. un tema precoz, quizá la lucha por los derechos humanos y los derechos civiles en nuestro país. No solamente en mi caso, yo vengo de una generación que inició en el 2007, cuando Hugo Chávez, presidente en ese momento, intentaba instalar a través de una reforma constitucional la reelección indefinida del presidente de la República. Algo que nosotros considerábamos violaba no solo los principios de alternabilidad, sino que estaba pues, claramente enfocado en perpetuarse en el poder. Sí, la reelección viola el derecho democrático inicial, ¿no? Así es. En esa coyuntura, por supuesto, antes de eso se cierra Radio Caracas Televisión, el canal más importante de mi país, un canal que había sido no crítico, sino que mostraba la realidad de lo que pasaba en las calles de Venezuela en ese momento, donde ya se podía ver pues, violencia, violaciones de derechos humanos, digamos, ya estaba encaminado el país hacia lo que está sucediendo hoy. Y Hugo Chávez cierra ese canal. Nosotros como jóvenes estudiantes decidimos dar un paso al frente y empezar a luchar por la libertad de expresión. Nosotros consideramos que un canal de televisión, cualquiera que fuese su tendencia, quienes fueran los dueños y cualquiera que fuese digamos, su línea editorial, debía estar como una ventana más para la información de los ciudadanos. Poco a poco Chávez iba apoderándose de los medios de comunicación y, digamos, cercenando y censurando los medios de comunicación. Nosotros empezamos en esa lucha, una lucha desde las universidades. Yo tenía 21 años aproximadamente, y en esa lucha empezamos no solamente quien te habla, sino Daniel Ceballos, que fue alcalde de mi ciudad, uno de los presos políticos más importantes de mi país, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional de hace un par de años, Juan Guaidó, hoy presidente encargado de Venezuela, muchos liderazgos que, digamos, en el tiempo se hicieron defensores de derechos humanos y tuvieron que asumir desde muy jóvenes, o tuvimos que asumir desde muy jóvenes, pues la defensa de nuestro país. Cuando te conocí, nos presentaron y me dijeron, Martín Paz es experto en derechos humanos. Y me dijiste una frase que se me quedó muy grabada, es que en Venezuela todos debemos ser expertos en derechos humanos. Les tocó una parte muy dura, ¿no? Yo creo que Latinoamérica históricamente nos ha dado un ejemplo. En México, en Chile, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Buenos Aires. Los estudiantes universitarios en Latinoamérica salimos a las calles cuando algo no nos parece. Y Venezuela es el país que se está llevando ahorita esta mirada a nivel mundial. ¿Qué dificultades enfrentaban? Porque todas las historias que te he dicho de los países que los estudiantes salen a las calles suelen no terminar bien. ¿Qué dificultades veías en Venezuela en ese momento? Mira, nosotros protestábamos por muchas razones. En Venezuela sobran las razones por las cuales protestar, ¿no? Protestábamos por la libertad de expresión, protestábamos contra una pretensión de perpetuarse en el poder, único momento en el que pudimos derrotar gracias a esa generación de jóvenes que salió a las calles desde las universidades.
derrotar electoralmente a Hugo Chávez. Protestábamos por la falta de servicios públicos, empezábamos a protestar por la falta de oportunidades tanto para los jóvenes como para las personas adultos mayores que no empezaban a ver la escasez de medicinas. Había muchas razones por las cuales protestar y nosotros digamos que a través de la lucha pacífica y de la protesta y de la organización conseguimos un camino para hacerlo. Las dificultades, pues las dificultades de enfrentar a un régimen dictatorial. Tuvimos que recoger compañeros muertos en nuestra universidad, tuvimos que ver cómo nuestros amigos eran detenidos. Yo te pudiese contar, no sé, quizá decenas de amigos que han pasado por la cárcel y que han sido torturados. Y por supuesto que dificultades mayores que hemos vivido a lo largo del tiempo y que se han convertido en más profundas a medida que ha pasado el tiempo hasta hoy, como la separación de las familias, la muerte de familiares por falta de medicinas, la muerte de amigos en las calles por protestar de forma pacífica, el encarcelamiento de amigos personales como Daniel Ceballos, como Leopoldo López, como José Vicente García, quien hizo la huelga de hambre conmigo en el Vaticano, que tuvo que pasar 2 años en la cárcel injustamente. Es una generación que ha sido muy golpeada, que ha sido perseguida, pero que al final no ha vivido nada distinto de lo que han vivido todos los venezolanos, ¿no? Que es violación sistemática de derechos humanos, que es hambre, que es inseguridad, que es temor y miseria. Tú mismo decías que no era así antes, ¿no? En tu infancia, ahorita que platicábamos acerca de tu infancia. Esto llega con Hugo Chávez en el 99, si no me equivoco, pero Hugo Chávez, pues de pronto se fue, ¿no? El cáncer, su enfermedad. Muere Hugo Chávez. ¿Había esperanza de que hubiera alternancia en ese momento en Venezuela? ¿Había este sentimiento de decir, aquí ya se acabó el régimen de este dictador? Sí, de hecho, si revisas los números de la elección presidencial del año 2012, cuando gana el expresidente Hugo Chávez a Enrique Capriles y las elecciones... a Capriles, ¿no? Chávez a Capriles en el 2012, octubre del 2012, y luego las elecciones cuando Chávez muere en abril, 14 de abril del 2013, cuando enfrenta Enrique Capriles a Nicolás Maduro, ya se nota que la gente estaba cansada. De hecho, la diferencia que expone el Consejo Nacional Electoral, que es quien rige las elecciones en mi país, que además está secuestrado desde hace muchísimos años por el Poder Ejecutivo, todos ellos forman parte del partido de gobierno y se manifiestan como tal. La diferencia entre los dos candidatos es mínima. De hecho, nosotros tenemos información, porque ya yo era parte del comando de campaña de Enrique Capriles, que nosotros ganamos la elección. Luego se nos hizo imposible comprobarlo, pero ya había una intención clara de la gente de cambio. Ya estaba la gente cansada de haber vivido un gobierno durante tantos años que lo que hizo fue dividir a los venezolanos, polarizar el país, generar de odio a la sociedad, crear una lucha de clases que en mi país no existía y por supuesto empezar a agudizar los problemas económicos que ya se empezaban a sentir en las calles de Venezuela y que hoy pues tiene al país en ruina. Dijiste un punto importante, polarizar a las personas, la ideología de las personas. Entiendo que existe un sector que tal vez es más común verlo fuera de Venezuela, o quiero pensar así, que es el sector opositor, ¿no? Pero entonces, ¿quién es esa parte venezolana que sí apoya este régimen? Hoy es una minoría que no pasaría, yo te diría, del 20% según las encuestas. Sí, hay una última encuesta que sale del 15%. Y además, obviamente, hay mucha gente que lo puede expresar así en una encuesta porque son empleados públicos, porque reciben todavía alguna ayuda del gobierno, porque le dieron una casa mal construida, de la cual no le dieron su título de propiedad y con eso lo tienen, digamos, amarrado a nivel de clientelismo político. ¿Quiénes serían los dueños reales de la casa? ¿Quién tiene las escrituras? El gobierno, básicamente. El gobierno construyó muchas casas en mi país, entregaba las casas, vive ahí, pero tú no eres propietario de nada. No puedes vender, no puedes heredar, no puedes hacer absolutamente nada con eso. Yo soy el dueño y si tú en algún momento sales a protestar en contra de mí, pues yo simplemente te saco. Tú no eres dueño de la casa, te la presto, ¿no? Entonces todavía hay mucha gente que depende en ese sentido del gobierno. Durante muchos años, y es verdad, el gobierno, sobre todo en la época de Chávez, tuvo una gran popularidad, producto de, digamos, medidas populistas y asistencialistas
que nosotros desde hace muchísimo tiempo denunciábamos por considerar que no eran sostenibles en el tiempo. Digamos que había mucho dinero en la calle, había mucha liquidez, mucho gasto social, habían muchas misiones que llegaban a los barrios para atender necesidades básicas de las personas más vulnerables, pero siempre a cambio de un favor político. Luego en las elecciones, entonces toda esa gente que era ayudada, entre comillas, entonces tenía que pagar el favor a través del voto, un voto no voluntario, sino presionado y bajo amenaza. Y por supuesto que nos dimos cuenta luego de que pasaron los años que efectivamente no era una metodología sostenible, porque pues el dinero se acaba, sí, el gasto público sobrepasa los ingresos y definitivamente tienes al país hoy en ruinas, y toda esa gente que fue que apoyó al presidente Chávez o que apoyó al dictador Nicolás Maduro, pues hoy está repartido en América Latina. Hoy está en Perú, hoy está en Colombia, hoy están en la indigencia en algún otro país de América Latina. Ok, ahorita vamos a tocar justamente el tema de cómo se comienza el éxodo venezolano. Esto lo quiero dejar para el siguiente bloque, pero en este primer bloque, Martín, retomemos el tema de la huelga de hambre. Hiciste una huelga de hambre por 5 días, si no me equivoco, en el Vaticano. ¿Cómo fue el día que decidiste, me voy al Vaticano a hacer una huelga de hambre? Mira, el día que yo decidí hacer eso, lo decidí junto con José Vicente García, un compañero concejal. José Vicente me dice, Martín, Leopoldo López, Daniel Ceballos y varios presos políticos en distintas cárceles de Venezuela acaban de iniciar una huelga de hambre para pedirle al Vaticano la intermediación frente al gobierno venezolano por los derechos humanos, por los derechos civiles y políticos de los venezolanos, y para pedir presionar al gobierno para hacer elecciones de la Asamblea Nacional, fijar fecha de las elecciones para la Asamblea Nacional, a la que está actualmente, la que preside Juan Guaidó precisamente. Ok, vamos a irnos a una pausa, perdón, ahí nos quedamos y regresamos en In Situ porque esta plática se va a poner mejor, no se despeguen. Amigos, estamos de vuelta en In Situ con Martín Paz. Bienvenido de vuelta, Martín. Nos quedamos en un punto clave en esta entrevista. ¿Cómo decides hacer una huelga de hambre en el Vaticano? Era un 2 de junio y te enteras que los líderes de oposición de Venezuela iban a comenzar una huelga de hambre exigiendo distintos puntos, ¿no? Y tú dices, voy a hacer una huelga de hambre y la quiero hacer en el Vaticano. ¿Cómo empieza eso? La petición era a la iglesia y nosotros ya teníamos varios amigos. De hecho, era nuestra misión coordinar a varios amigos para iniciar huelgas de hambre en iglesias del país. José Vicente y yo decidimos incorporarnos a la huelga de hambre, pero decidimos hacerlo pues generándole un mayor costo político al gobierno venezolano. Ese día yo me despedí de mi esposa y de mi hijo. Le dije a mi esposa, voy a hacer algo por el país. Decidimos salir a la frontera con Colombia, pasamos la frontera, tomamos un avión y el día 5 de junio estábamos frente al Vaticano iniciando lo que fue la primera huelga de hambre en la historia del Vaticano. Digamos, un hecho que nunca había sucedido frente al Vaticano, haciendo una exigencia directa, por supuesto con mucho respeto a la iglesia, pero entendiendo que pues el Vaticano también es un Estado, ¿no? Y sí, que claro. Además es un Estado que puede funcionar muy bien, o que pensábamos en ese momento que podía funcionar muy bien como intermediador ante todos estos problemas que te mencioné hace un rato. Llegan al Vaticano y comienzan 5 días de huelga de hambre. El Vaticano, que como bien dices, es Estado, pero también es un lugar neutro, por lo menos así se ve en diplomacia internacional, un lugar neutro. ¿Dónde, en qué parte? ¿En la Plaza de San Pedro? ¿Dónde empezaron la huelga? Nosotros empezamos en la Plaza de San Pedro, luego, por ser verano, nos movimos frente a la sala estampa, la sala de prensa del Vaticano, donde hay un techito, y estuvimos 5 días acompañados de la comunidad venezolana, acompañados de los medios de comunicación. Como te decía hace un rato fuera de las cámaras, nosotros empezamos un viernes, el domingo viajaba Nicolás Maduro a ver al Papa, y luego de una fuerte presión, no solamente interna desde el Vaticano, sino también desde el gobierno venezolano, tildándonos de traidores a la patria, de terroristas. ¿Pero traidor a la patria por qué? Porque esa es, digamos, la forma de calificar una dictadura a quien piensa distinto. O sea, ¿existe un juicio por traición a la patria en Venezuela? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces,
Lo que sucede es que pues, Maduro tiene que tiene que suspender el viaje. Él argumentó una gripe y una otitis. Los medios venezolanos decían que José Vicente García, mi compañero, era gripe y yo era otitis, ¿no? Que éramos los verdaderos responsables de la ausencia de Nicolás Maduro frente al Papa. Y bueno, para resumir la historia, a los 5 días de haber iniciado, logramos reunirnos con el Papa Francisco antes de él entrar a una reunión con el presidente de Rusia. ¿Cómo fue esa reunión? Fue muy corta, fue muy breve. ¿En qué parte Fue del muy Vaticano? Compleja. Fue dentro de la Basílica de San Pedro. Nosotros el día miércoles, cuando el Papa ofrece la misa justo en la plaza de San Pedro, nosotros fuimos trasladados hacia allá. Y a partir de ahí, de cuando él termina la misa, nosotros nos ingresaron por unas puertas, digamos, laterales, pasamos unos pasillos y entramos a la Basílica de San Pedro, acompañados de Carlos Mendiola, que era un enviado que siempre estaba pues, cerca de todo lo que estábamos haciendo nosotros, enviado por la Secretaría de Estado del Vaticano, hasta que logramos ver al Papa, entregar una carta en nombre de todos los venezolanos y, por supuesto, hacerle la petición de que el Vaticano sirviera como mediador ante el conflicto que sucedía. Esa petición, y es bueno decirlo, Jorge, esa petición era vigente en ese momento. Esa petición se justificaba en ese momento. Ya hoy es tarde. Ya hoy es tarde. Ya el costo que hemos asumido los venezolanos por la espera de un pronunciamiento del Vaticano ha sido mucho. Han sido muchos muertos en la calle, ha sido mucha gente que muere de hambre, ha sido un éxodo de 4 millones de personas. ¿Qué les dijo el Papa en ese momento? Él recibió la carta y ¿qué les dice? El Papa nos hizo referencia al trabajo que había hecho con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y nos dijo que, aunque no era visible, el Vaticano estaba trabajando. Nosotros... Al final Obama se reunió con Raúl Castro. Así es, ¿no? Así es. Y se quitó por ahí un bloqueo, que después, bueno, Donald Trump vino a hacer todo papel, ¿no? Pero en ese momento el Papa Francisco le dice, aunque no es visible, es realmente... triste, te lo puedo decir, saber que desde este lado, ¿no? del que nos toca ver su juego en Venezuela, tal vez nosotros en México nos enterábamos muy poco de lo que en realidad sucedía allá, ¿no? Nos empezamos a enterar cuando de pronto llegábamos al trabajo y veíamos gente de Venezuela que nos contaba y empezó así esta situación en el Éxodo. 4 millones de venezolanos repartidos. ¿En qué parte hay una densidad más fuerte de...? Colombia, sobre todo. Claro, Colombia. Colombia, que está, digamos, compartimos frontera, es un país hermano, compartimos frontera e historia. Hay cerca de 1 millón de venezolanos en Colombia, hay cifras que dicen 800.000, 600.000, la cifra crece todos los días. Los países del sur, Chile, Perú, tienen una población venezolana importante. Estados Unidos en un principio fue como el sitio ideal para el éxodo inicial, ese éxodo que era un éxodo formado, que tenía capacidad adquisitiva, que tenía empresas, que se fue previendo todo el desastre. Y ya el éxodo masivo, el éxodo, digamos, por necesidad sentida de la comida, de medicinas, de calidad de vida, pues engrosó los números del exilio, ¿no? Pensando en toda esta situación que ya se preveía, ya me imagino que en el Vaticano o cuando estabas en la huelga de hambre ya se visibilizaba esta situación. ¿Cuál fue tu sentimiento al regresar en el avión? Bueno, nosotros lo hicimos y decíamos en ese momento a problemas extremos, soluciones extremas. Cuando nos decían por qué pones en riesgo tu vida por el tema de Venezuela, nosotros consideramos que esto era un problema extremo. Ya yo tenía un hijo de 6 meses en ese momento. ¿Ya te fuiste con un hijo de 6 meses? Ya yo no conseguía su leche. Mi compañero tenía un hijo de 10 meses quizá, 11 meses. Ya no conseguíamos la leche, ya no conseguíamos los pañales, ya se dificultaba conseguir la comida. Cuando yo regreso en el avión, yo no regreso a Venezuela, yo regreso a Colombia y más nunca pude entrar a mi país porque los puestos migratorios tenían mi rostro y el rostro de mi compañero como en el lejano oeste, se busca con mi cédula de identidad, fotos que tengo por ahí todavía para el recuerdo de esa persecución. ¿Tú ya no regresaste a Venezuela? Yo no regresé a Venezuela, yo me quedé en Colombia, luego estuvimos en una montaña colombiana durante un mes, en una montaña escondidos básicamente, hasta que el día 17 de julio viajamos a la Ciudad de México. Posteriormente mi compañero José Vicente García entró a Venezuela, se regresó, estuvo preso 2 años y
pues sencillamente nosotros, yo me quedé en el exilio como muchos otros venezolanos. ¿Has hablado con él? Sí, por supuesto. ¿Qué te dice? Mira, estamos muy conectados, él es parte activa de la lucha que se está dando hoy, él es parte de todas las personas que están haciendo posible lo que está hoy sucediendo en Venezuela, que no es como piensan muchos en América Latina o el mundo, que es la autoproclamación de una persona, es asumir el mandato constitucional ante un vacío de poder que tiene que ejercer un presidente en la Asamblea Nacional, que es lo que está haciendo el presidente encargado Juan Guaidó. Según yo, esto de lo que leí está en el artículo 233, 250 y 333, ¿no? de la Constitución. Este proceso, el marco constitucional de donde Juan Guaidó tomó la iniciativa como presidente de la Asamblea de ser el presidente encargado de Venezuela. Ahora, 233, 350 y 333. 350, sí. Ok, perdón. Ahora, Juan Guaidó está siendo apoyado, y esto es una pregunta que me nace en este momento. Donald Trump, Mauricio Macri y Bolsonaro no son las mejores fichitas para una carta de presentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué promete ser diferente de Guaidó y qué distancia va a guardar de tres mandatarios que están siendo, pues si no arriesgados, sí pues muy viscerales en sus decisiones como jefes de Estado? Yo te voy a complementar la información. Donald Trump, Bolsonaro, Macri, Piñera, desde Chile, la Unión Europea, Ajá. incluyendo España, incluyendo Francia, incluyendo bueno, Reino Unido ya no es... Ajá. Exacto, Reino Unido. La mayoría de los países democráticos del mundo sí, claro. están apoyando no Juan Guaidó, sino la Constitución venezolana, y es lo que mucha gente no quiere entender. No es Juan Guaidó, es la Constitución venezolana que le entrega el poder ante una ausencia absoluta del presidente de la República, ante un vacío de poder, al presidente de la Asamblea Nacional. Por eso cuando dicen se autojuramentó, no se autojuramentó, él está asumiendo algo que por Constitución le corresponde. Y por eso él, a través de un cabildo y a través de una sesión de la Asamblea Nacional, rodeado de la legitimidad del pueblo venezolano, decide dar el paso hacia adelante y asumir una tarea histórica, que es empezar a conducir la transición de mi país. Tiene que convocar a elecciones. Tiene que convocar elecciones, pero fíjate que... ¿Y él puede participar como candidato? Nada más es una pregunta. Siendo presidente encargado, no debería participar como candidato. Ok. Pero fíjate que la ruta es muy clara. Y seguramente la has escuchado porque se ha convertido como en una especie de padre nuestro de la lucha actual. Sí, sí, Cese de la usurpación, Ajá. Gobierno de transición y elecciones libres. ¿Por qué no elecciones libres antes? Porque nosotros tenemos que primero, a través de una transición, liberar los poderes públicos. Todos los poderes públicos en Venezuela están secuestrados por el gobierno. Absolutamente todos. Tiene que ser el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene que ser ya... Y el Consejo Nacional Electoral, que forma parte del poder, sí, es cierto. Así es. Ok, y en este momento estos todavía los tiene Nicolás Maduro, si lo queremos llamar así. Por vía de facto. Digamos, está secuestrado, recuerda, él está usurpando. Ajá. Él ya no es presidente de la República. A ver, presumamos buena fe, ¿no? Vamos a presumir buena fe para entender más esta situación. Si Maduro llega y dice mañana, salgo de Venezuela. Ok, ya, entrego, salgo de Venezuela. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es generar un gobierno que cuente con la legitimidad y el acompañamiento no solamente de la comunidad internacional, sino que cuente con el respaldo de los venezolanos de manera interna. Viene un proceso de nombrar nuevos poderes públicos y depurar poderes públicos que cuenten con la confianza de la gente, y a partir de ahí nosotros poder empezar a pensar en unas elecciones libres, transparentes, sin inhabilitados políticos, sin candidatos inhabilitados, sin partidos eliminados, con condiciones, digamos, iguales para todos, es decir, unas elecciones que cuenten con el estándar internacional cualquiera. Se nos acaba el tiempo, Martín, ha sido un gusto tenerte, pero quiero hacerte una última pregunta. ¿Venezuela necesita ser reconstruido en su tejido social? Venezuela necesita ser reconstruido desde todo punto de vista, incluyendo el tejido social. Los venezolanos somos gente de bien, hemos sido pisoteados y hemos sido dañados por un gobierno que tiene 20 años destrozando mi país. Yo estoy seguro que dentro del corazón de cada venezolano existe una llama positiva, de bien, de querer reconstruir. No sabes cuánta gente quiere volver a Venezuela. ¿Tú quieres regresar? Voy a regresar. Claro que voy a regresar. Martín, un gusto, hermano. Gracias. Gracias por estar con nosotros en In Situ. Buenas noches.